Mi nombre es Silvia Ruiz, vivo aquí en la ciudad de Otavalo. Mi mamá es del barrio Montserrat, de aquí de la ciudad de Otavalo, y mi papá es de la comunidad de La Bolsa. Pertenezco al pueblo quichua Otavalo. La verdad quise dedicarme a algo que a mí me guste, entonces implementé con la duda de si funcionará o no funcionará. Lo único que tuve que hacer es adaptarme a las necesidades de aquí, adaptarme a lo que la gente usa. Entonces, implementando lo que aprendí, ¿no? Moda en otros lugares del mundo, pero tratando también de resaltar lo que es lo nuestro. Nosotros tenemos, como indígenas, por generaciones hemos llevado joyas muy bonitas, ¿no? Que tienen cultura, que tienen pasado, que tienen una historia. Y bueno, al principio siempre es un experimento, pero vamos viendo que hay aceptación, sobre todo en la gente joven, que a veces como que nos cansamos de lo mismo o pareciera que usáramos lo mismo, pero al adaptarlo un poco más causa más interés y hasta más ganas de utilizar las cosas. Entonces por eso nos hemos ido inspirando en lo tradicional, pero poniéndole siempre un toquecito de moda, porque igual como indígenas queremos estar a la moda. Estas son las hualcas clásicas, que la forma en cómo se recogían las hualcas antiguamente, como nos crecieron nuestras mamitas. Son básicamente hualcas tejidas, cogidas en hilo. Bueno, yo veía a mi mami y su técnica, ¿no? Que ponían un palito y pasaba, luego empezaba a igualarle. Entonces la forma en cómo. Pero para hacer este tipo de hualca necesitamos mucha hualca. Entonces, digamos, este pedacito de hualca está hecho aproximadamente con unos 5 mazos de hualca. Ahora nosotros hemos adaptado otros diseños. Aquí tenemos un diseño. Este diseño es distinto, es más moderno, donde ocupamos menos cantidad de hualca. La forma igual le va llenando el cuello, pero por la forma en cómo está distribuida el diseño, hace que con poca hualca haya más, se mueva más, se indique más. Eso, y hay distintos diseños. Aquí sí ya varía dependiendo del gusto de las personas. Hay como la que yo estoy usando, por ejemplo, para las personas más clásicas, ¿no? Que dicen, no, yo no quiero mucho adorno, no quiero. Entonces, de la misma hualca se le recoge de distinta forma. Aquí tengo una muestra de distintos tipos de mullos, ¿no? Todos son hualcas, pero tienen distinta forma. Entonces, al tener distinta forma, tienen sus nombres, ¿no? A esta hualca la llamamos cebada. Tiene una forma diamantada y por ende tiene más brillo. Tenemos esta hualquita que les gusta mucho también, que se llama cuchuda, le llaman a esta hualquita. Esta hualquita se llama mora, que se usa como, depende del gusto, ¿no? A las personas que les gusta gruesito, pues gruesito, o se intercala entre grueso y delgado. Lastimosamente hemos ido perdiendo el idioma y tristemente la vestimenta también, más que todo en los hombres hemos visto que se va perdiendo, ¿no? Yo pienso que es muy importante porque es parte de nuestra herencia, o sea, nacimos con algo más que debemos conservar para seguir contándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, seguir siendo esa fuerza que nuestros abuelos fueron, entonces es súper necesario. Por ejemplo, yo tengo un hijito pequeño y para mí es importante que me mire porque él siempre me pregunta, y mami, ¿por qué te pones así? ¿Por qué no te pones un vestido? Y hay que irles explicando que nosotros somos indígenas, ¿no? Tenemos nuestra propia vestimenta, nuestro propio idioma. Claro que vivimos ya en un mundo adaptado y nos adaptamos a todo lo que esté, pero seguimos siendo y creo que tenemos que seguirlo siendo.
por generaciones y no perderlo, porque si se pierde nuestra identidad, nuestro idioma, nuestro atuendo, se pierde todo.